Hola, vamos a repasar la clase anterior ya para que quede más claro. No hay nadie. Ya, vamos a hacer un repaso de lo que vimos para que quede más claro la materia. Bueno, empezamos a ver lo que es metalurgia. Le explicaba en la clase anterior que la metalurgia se divide en dos áreas: la metalurgia formativa o física, que tiene que ver con el buscar aleaciones, por ejemplo, para que el acero u otros metales tengan características deseadas. Es una de las áreas de la metalurgia. También la metalurgia física o formativa tiene que ver con los moldes que yo hago, en donde puedo hacer moldes para darle forma o características al metal, ¿cierto? Una vez que enfría, qué sé yo, cucharas, llaves, todo lo que yo pueda generar a través de un molde y de colar metal sobre ese molde. Eso sería lo que es la metalurgia física. La parte que a nosotros nos toca ver, digamos, es la metalurgia extractiva. Tanto los ingenieros en minas como los técnicos en minería vemos la metalurgia extractiva. ¿En qué sentido? En que es la que le corresponde tomar, es la que recibe el mineral, la mena extraída de las minas y concentrarla de acuerdo a las propiedades que éste tenga. En el caso, por ejemplo, del cobre, tenemos el chancado, ¿cierto? La molienda, y después viene etapas como la flotación o la lisiviación. Todo eso es metalurgia extractiva. Esas son las dos caras de la metalurgia. Ahí hay una pequeña definición, dice: la metalurgia es la ciencia y técnica de la obtención y tratamiento de los metales, desde los minerales metálicos. Esa sería la metalurgia extractiva. También estudia la producción de aleaciones, el control de calidad de los procesos vinculados, así como el control de la corrosión. Eso también corresponde a la metalurgia física, ¿ya? La metalurgia es la rama de la industria minera que consiste en extraer de los minerales en su estado natural o previo tratamiento mineralúrgico determinados elementos metálicos. Esta operación se hace también por procedimientos vía seca y vía húmeda. ¿Se acuerdan que hablamos que la vía seca se llama pirometalurgia y la vía húmeda hidrometalurgia? Todo esto lo que estamos hablando en este momento es metalurgia extractiva. La metalurgia física o formativa es la que trata las aleaciones que yo puedo obtener, por ejemplo, con acero al molibdeno, acero al manganeso, para obtener propiedades determinadas, por ejemplo, de los aceros, propiedades que yo deseo obtener del acero, como generar acero inoxidable, por ejemplo. Eso es metalurgia formativa o física, metalurgia física. Todo lo que tiene que ver con el concentrar la mena para darle mayor valor y ocupar menos energía para, por ejemplo, obtener un metal deseado, como el hierro, el cobre, el oro. Eso ya es metalurgia extractiva. Además, casi todas las operaciones metalúrgicas, como no dan el metal completamente puro, van seguidas de una operación complementaria o refinación, ¿ya?
El procedimiento metalúrgico de vía seca es siempre la fundición. La refinación puede consistir en 2 o más fundiciones sucesivas hasta obtener el metal o la aleación con el grado de finura deseado, pero también puede hacerse empleando la electricidad o la electrorefinación, es decir, por el procedimiento electrolítico, ¿ya? Donde se utiliza el proceso llamado electrólisis, que es el proceso químico. Entonces, ejemplo, la metalurgia seca, en la obtención, por ejemplo, del mercurio a través de su mineral que se llama cinabrio. Entonces, el cinabrio es un sulfuro de mercurio, y si quiero obtener mercurio a partir de esa mena, estamos hablando de vía seca, ¿cierto? Vía seca. O sea, voy a tener que pasar por un proceso de flotación y después fundición. Metalurgia mixta, por ejemplo, en la obtención del oro por amalgamación. Ahí tenemos metalurgia mixta. Y después la refinación del oro por electrólisis. Por eso es mixta, ¿cierto? Entonces la metalurgia comprende también las operaciones que se efectúan directamente sobre los metales o sus aleaciones. Eso sería la metalurgia física, con el fin de producir objetos o artículos diversos utilizables en otras áreas. En este campo también son numerosísimas las industrias metalúrgicas, las del hierro, las del acero, las cada vez más numerosas e importantes por sus múltiples aplicaciones de las aleaciones blandas y duras, por ejemplo, para obtener distintos tipos de acero, la orfebrería, etc. Las principales operaciones iniciales de la metalurgia extractiva son la selección, clasificación, comminución y concentración. Entonces, en la mayoría de los minerales, ¿cierto?, que obtenemos de los yacimientos, de las minas, hay que pasar por la etapa de chancado, tanto para la vía seca como para la vía húmeda necesitamos chancar el material que yo obtengo de la mina, es decir, la mena, o sea, disminuir el tamaño a través de procesos mecánicos, en donde la mena se introduce en equipos llamados chancadores. También se llaman trituradoras, chancadores o trituradoras. En cambio, si quiero seguir el proceso, y estoy hablando de un sulfuro, no basta con el chancado, sino que también tengo que pasarlo por molienda. Entonces, ahí introducimos el proceso equipos llamados molinos. Los molinos, existen molinos de bolas, molinos de barras y los molinos SAC. Se llaman también molinos semiautógenos, los molinos SAC. En general son grandes equipos cilíndricos que al moverse en torno a un eje, estos tambores gigantes, al moverse en torno al eje que pasa por el centro del cilindro, van subiendo y bajando bolas, por ejemplo, que van chancando el material, disminuyendo su granulometría, o pueden ser barras las que suben y caen y por la fuerza de gravedad van chancando el material que está adentro. Y el molino semiautógeno es un molino que tiene bolas, pero también utiliza el propio material que estoy chancando para la conminución, o sea, para la disminución de su tamaño, para obtener partículas más pequeñas, más finas. Entonces, dentro de lo que es la conminución, o también llamada preparación mecánica de los minerales, ya porque el chancado y la molienda es un proceso mecánico, ya un proceso físico mecánico especialmente, donde las bolas, donde las barras o el mismo material, producto de la caída, somete a impacto la roca, la mena, y esta por compresión principalmente tiende a romperse, a quebrarse y a disminuir su tamaño. ¿Ya? Entonces es un proceso mecánico. Eso es lo que se llama conminución. Después, una vez que tengo el material
disminuido. En el caso de la lixiviación se llega solamente hasta el chancado. El chancado tengo que tener para la lixiviación el material tiene que tener más o menos media pulgada a 1 pulgada de tamaño. Yo paso por un proceso que se llama aglomeración, en lo que es hidrometalurgia. Después del chancado viene la aglomeración, donde se introduce el material en un tambor. Voy a tratar de hacer el dibujo ya, a ver si me sale. Entonces, yo voy ingresando el material en un tambor. Este sería como el tambor que está girando, ¿cierto? Y por aquí entra el material previamente chancado de media pulgada a 1 pulgada, pero hay material más pequeño que va quedando, ¿cierto? Ese material pequeño, la idea es que se junte con el material más grueso. Para eso existe el método o el proceso de aglomeración. Entonces el material va entrando por acá una vez chancado y las partículas más finas se van pegando a las partículas más gruesas. ¿Cómo ocurre eso? Porque voy humedeciendo las partículas con una solución ácida. Entonces las partículas finas, y esto al ir girando, ¿cierto? Aquí voy ingresando una solución ácida, ¿cierto? Voy regando el material con una solución ácida, y al ir girando el tambor, las partículas más finas se van pegando a las partículas más grandes o más gruesas. Entonces finalmente yo obtengo aquí, de acá, saco un material como terrones, así como los terrones de tierra, ¿cierto? Que nos tiramos cuando cabros chicos. Voy obteniendo terrones que son partículas gruesas con material fino pegado por tensión superficial. Tensión superficial es la fuerza que generan los líquidos, ¿cierto? Las gotas, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno se toma un poquito de agua, ¿cierto? Para mover una hoja o para abrir una bolsa, se chupa los dedos para abrir una bolsa. Eso es tensión superficial, utilizar la capacidad que tienen los líquidos por su, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra. ¿Cómo se llama esto? La tensión superficial tiene que ver con pucha, se me fue la palabra. Bueno, ya me voy a cortar. Pero los líquidos permiten que las cosas se tiendan a pegar, ¿cierto? Es una relación química que permite las capas superficiales de los líquidos atraer cosas como el papel. Bueno, esa tensión superficial, debido a a lo que tienen los aceites, que se llama, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue la palabra. El aceite, por ejemplo, es más denso que el agua, ¿cierto? Eso tiene que ver con, ¿se acuerdan de la palabra? Que va ahí. Eh, entonces, al entrar las rocas más gruesas con el líquido y al ir moviéndose este tambor, se aglomera el material fino con el material grueso y van saliendo estos terrones. Esos terrones son los que forman después pilas para posteriormente ser bañadas con una solución ácida, que es la misma solución ácida que aquí ya está trabajando, pero aquí se agrega especialmente para que las partículas finas se peguen a las partículas gruesas. Y con este material ya aglomerado es que yo formo las pilas de lixiviación, ¿ya? Entonces, las principales operaciones iniciales de la metalurgia extractiva son la selección, es decir, yo voy separando el estéril de la mena. La clasificación se refiere a la clasificación por tamaño. El material más grueso, ¿cierto?, que saco de la mina tengo que hacerle tronadura secundaria.
y después paso a la conminución, que es chancado y después molienda. La molienda solamente se utiliza en el caso del cobre para tratar los óxidos de cobre. Si estoy tratando sulfuros de cobre, solamente paso por lo que es chancado, chancado primario y chancado secundario. Y después finalmente viene el proceso de concentración, que tiene que ver con concentrar la baja ley que tengo de mineral para obtener una mejor ley, así ahorrar energía y ser más viable mi proceso. Ser más viable mi proceso tanto físicamente como económicamente. Por eso lo concentro, porque si no concentrara el mineral, no sería viable económicamente mi proceso. Antes las leyes eran más altas, ¿ya? Entonces no había que concentrar. Hoy en día los yacimientos son casi todos de leyes muy bajas. Por lo tanto, la única forma de hacer viable económicamente es con la técnica que hemos logrado, ¿cierto? Cambios tecnológicos, como la flotación, la lixiviación, la extracción por solventes, para obtener, ¿cierto?, una mejor ley y poder tratarla y obtener dinero con esa concentración. Entonces, en el caso de los óxidos, pasan por lixiviación primero. Entonces, una vez que tengo el material aglomerado, genero pilas o montones de material aglomerado, y por arriba riego con aspersores o con mangueras con orificios para que una solución ácida de agua con ácido sulfúrico sea bañando esos montones de material aglomerado de óxidos de cobre, y ese líquido, ¿cierto? Esa solución lixiviante, que es una solución ácida, vaya barriendo con el cobre. Entonces se va a ir con esa solución hacia el cobre. Y eso es juntado en piscinas donde se junta esa solución pobre de cobre. Estoy hablando del tratamiento de los óxidos. Después esa solución pobre, ¿qué hago yo con ella? La mezclo, esa solución pobre la mezclo con un orgánico que tiene un elemento que permite atraer el cobre, ¿ya? Un elemento químico que hace el orgánico afín al cobre. Entonces el orgánico va a concentrar el cobre que estaba en la solución pobre. Una vez que tengo ese orgánico, ese proceso se llama extracción por solvente. Extracción por solvente. Ese solvente orgánico, ¿cierto?, que atrajo el cobre, después yo lo mezclo nuevamente, pero con una solución limpia, ácida, una solución ácida limpia. Porque la solución ácida, de donde saqué el cobre, la devuelvo al proceso, ¿ya? La reenvío nuevamente a las pilas de lixiviación. Entonces no pierdo esa solución pobre que le saqué el cobre, pero tengo que generar una solución nueva, ácida, que me permita extraer el cobre del orgánico que atrapó el cobre originalmente. Entonces, el orgánico, se descarga el orgánico con todo el cobre que tiene a una solución ácida, y esa solución ácida ya está enriquecida, tiene un mayor porcentaje de cobre en la solución. Entonces, esa es la que yo puedo trabajar por electroobtención. O sea, utilizo la electrólisis como proceso químico para, a través de la energía eléctrica, la diferencia de potencial que yo genero, o un voltaje, que es lo mismo, entre un ánodo y un cátodo. Entonces, los iones que están disueltos en la solución ácida van a depositarse debido al voltaje que estoy produciendo, debido a la diferencia de potencial que estoy generando en esa solución ácida que tiene iones de cobre, ¿cierto? Cobre más 2, van a electrodepositarse, ¿cierto? Debido a ese voltaje en el cátodo de cobre. Y ahí voy a generar cátodos de cobre de un 99,99% de pureza. Ese es el proceso de electroobtención, y donde termina el proceso de hidrometalúrgico, donde termina, ¿cierto?, la vía húmeda o hidrometalurgia. En el caso del cobre sulfurado, ¿cierto?, que yo obtengo de las minas, tanto la roca secundaria como la roca primaria que tiene cobre, esas pasan por el proceso llamado pirometalúrgico o vía seca. Entonces, después del chancado primario y chancado secundario, pasan por molienda, ¿ya? Esa molienda puede hacerse en molinos de bolas, como les dije, molinos de barras. Cuando uno habla de las bolas o las barras, son los elementos que van a chancar el mineral al caer sobre la roca. ¿Cómo se produce eso? Estas bolas o barras van en unos tambores giratorios,
Entonces, suben y cuando llegan a una determinada altura caen sobre la roca, suben y caen, los elementos moledores, que son las bolas y las barras. En el caso de los molinos SAC o semiautógenos, los, los materiales moledores o los elementos moledores son bolas de acero, pero también el mismo material se utiliza, por eso se llama molino semiautógeno, porque utiliza como material chancador también el propio material. Tiene bolas, pero también utiliza el propio material que sube, ¿cierto? Debido al giro del tambor de este molino. En general los molinos son tambores gigantes. Entonces al ir girando, este molino va levantando el material, va levantando las bolas y una vez que alcanza una altura determinada, caen sobre el material que está en el fondo. Y así se va produciendo el chancado, entre comillas, ¿cierto? Pero no es chancado, es molienda realmente, molienda, porque estamos hablando de los molinos. Entonces eso es lo que se llama conminución. Una vez que el molino SAC o el molino de bolas ya ha logrado disminuir el tamaño a más o menos 100, 150 mallas Tyler, el material, que es una denominación de tamaño, ¿cierto? 100 a 150 mallas Tyler, que equivale más o menos a 150 micrómetros de tamaño de partícula, esas partículas son llevadas a flotación. Pero en esa etapa de molienda yo agregué colectores, más bien dicho colector, un colector que es afín, ¿cierto?, con el material que estoy tratando. ¿Cuál es la función de ese colector? La función del colector es volver las partículas que me interesan, ¿es cierto?, las partículas sulfuradas de cobre, volverlas hidrofóbicas, o sea, que no sean atraídas por el agua. Porque en condiciones normales, si no le agrego colector a estas partículas, ¿cierto?, de sulfuradas de cobre, todo lo contrario, van a ser atraídas por el agua, ¿cierto? En general, los polvos, cuando uno le echa agua, se tienden a adherir al agua. Es decir, son hidrofílicos, pero con el colector yo lo vuelvo hidrofóbico. Entonces, las partículas de interés, que en este caso son los sulfuros de cobre, que ya pasaron por molienda, con el colector, ¿qué es lo que logro yo hacer? Volver esas partículas aerofílicas, o sea, que sean de tendencia a unirse con las burbujas que yo voy a generar con el espumante. Entonces, esa es la idea, que las burbujas puedan ser, puedan atraer, ¿cierto?, esas partículas de cobre, cosa que cuando se levanten esas burbujas y lleguen a la superficie, arrastren el cobre que me interesa, ¿ya? El sulfuro de cobre que me interesa. No hay cobre puro, es sulfuro de cobre. Hablo de cobre porque está contenido en un sulfuro, ¿cierto? En un compuesto. Entonces, esos serían los procesos de concentración. Por un lado tenemos la etapa, perdón, el proceso hidrometalúrgico o proceso vía húmeda, y por otro lado tenemos el proceso vía seca. El proceso vía seca para el cobre es la flotación principal. Es el proceso principal, ¿cierto? Y el proceso principal para los óxidos es la lixiviación. Entonces, la concentración resulta esencial desde el punto de vista económico en el proceso de recuperación del cobre en este caso, y de los subproductos que pueda tener, que pueden destinarse a otras aplicaciones. En tal contexto se distinguen básicamente operaciones hidrometalúrgicas y pirometalúrgicas. ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que hemos visto hasta el momento? Estoy repasando lo que vimos en la clase anterior. ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación que quieran hacer? Ya, sigamos. Concentración por flotación. La flotación es el proceso metalúrgico por medio del cual concentro el mineral que contiene la mena, ¿ya? No solamente existe la flotación del cobre, ¿cierto? Puedo flotar otros minerales de interés. En este caso, como ejemplo, nos referimos a la flotación del cobre. Entonces, el colector que yo agregué en la etapa de molienda de los sulfuros de cobre vuelven las partículas de cobre o las partículas de mena con cobre, la vuelven hidrofóbica. Por lo tanto, yo tengo que agregar, además, en esta etapa, en la celda de flotación, en estas máquinas que les mostré, ¿cierto? Tengo que agregar espumantes,
¿ya? Y para que el espumante funcione tengo que agregar aire, ¿cierto? Para crear burbujas, ¿ya? Entonces, estoy insuflando o metiendo aire por debajo, ¿cierto?, de la celda de flotación para generar estas burbujas con el espumante que ya agregué a la celda. Entonces, estoy formando una sopa, ¿cierto?, en donde tengo sulfuros de cobre con colector. Esos sulfuros de cobre están con agua, colector, que eso sería la pulpa, ¿cierto?, los sulfuros de cobre y la ganga que está ahí también, sulfuros de cobre, ganga, que en este caso principalmente es pirita, y otros silicatos, ¿cierto?, que están dando vuelta ahí, mezclándose. Agregué a esa sopa espumante y el aire que voy inyectando por debajo de la celda me va generando espuma, que es, si uno ve la espuma, son pequeñas burbujas, ¿cierto? Esas burbujas, como pesan menos que el agua que desplazan, tienden a flotar. Y como ya agregué colector, ¿cierto?, a las partículas de cobre, estas partículas de cobre van a tender a adherirse a las burbujas, van a tender a adherirse a las burbujas. ¿Por qué? Porque se vuelven aerofílicas, amigas del aire. Aerofílica significa amigas del aire. Por lo tanto, químicamente esas partículas de cobre van a asociarse, ¿cierto?, a tender a pegarse a las burbujas que estoy generando con el espumante. Y por un tema de densidad, como las burbujas son más livianas, van a tender a flotar y van a capturar el cobre y llevarlo a la superficie. Y una vez en la superficie, yo mecánicamente voy arrastrando esa espuma a través con una paleta, por ejemplo, puede ser automática o con la mano, y voy capturando esa espuma con cobre para posteriormente secarla. Perdón, primero se filtra y después se seca. Y eso es lo que yo, una vez seco, le llamo concentrado de cobre. Ese concentrado de cobre tiene un porcentaje de más o menos 25 a 35% de cobre, ¿ya? En peso, ¿ya? Entonces, por cada 100 gramos de concentrado de cobre seco, yo voy a tener más o menos, ¿cierto?, 30 gramos de cobre, 30 gramos de cobre. Pero como eso está en estado sólido, ¿cierto?, eso lo tengo que llevar yo para acá, obtener el cobre a fundición, a fundición. Entonces, después, como dice ahí, esta lámina, después esta espuma con mineral sulfurado, debo secarla formando un polvillo de concentrado de mineral, que ya tiene el porcentaje que les acabo de decir, y esto es lo que se lleva a fundición, para obtener ánodos de cobre, ¿ya? Esos ánodos de cobre pueden refinarse también volviendo a fundir este material, puede ser afino o refinación a fuego, pero que me va a obtener un cobre blister o un ánodo de 99,7%, 99,7% más o menos de pureza. Pero como no es tan puro a través del fuego, generalmente estos ánodos yo los llevo a electrorefinación, o sea, a concentrar más el cobre, pero por electrólisis, ¿ya? En celdas de electroobtención. ¿Cuáles son los elementos que yo agrego en el proceso de flotación? Colectores, ¿cierto? Básicamente un colector, ahí dice como en plural, en general, ¿cierto? Pero agrego un colector, agrego espumantes y agrego un depresor. El depresor es para separar la ganga del mineral útil. En el caso del cobre, la ganga principal, como les decía, es la pirita, que también es sulfuro, pero sulfuro de hierro. Pero como no me interesa flotar el sulfuro de hierro, porque no tiene mayor valor útil, lo que hago es deprimir o hacer decantar al fondo, ¿cierto?, de la celda la pirita. ¿Cómo hago eso? Alcalinizando, ¿cierto?, la pulpa, alcalinizando la pulpa. ¿Cómo logro eso? Agregándole cal. La cal es barata y por eso puedo hacerlo con cal. También lo podría hacer con hidróxido de sodio, pero sale más caro. Entonces lo que se hace es con cal. Entonces al subir el pH, ¿cierto? Al subir el pH, al volver alcalina la pulpa, por decantación, cae la pirita al fondo. Y va saliendo, ¿cierto?, la ganga por el fondo. Y sigo agregando
pulpa nueva y el proceso es continuo, ¿ya? La pulpa que viene del molino, que puede ser de bolas o molino sac. El espumante, como les decía, es generalmente de origen orgánico, que puede ser aceite de pino o aceite de otros árboles que generan es decir, de forma natural, al mezclarlos con agua y al insuflar aire por debajo de la celda, generan muchas burbujas. Y generan una burbuja pequeña que es útil, más útil que una burbuja grande. ¿Se acuerdan que les expliqué? Que la sumatoria de las burbujas pequeñas siempre van a ser mayor a, a una o dos burbujas grandes. La sumatoria de las superficies de las burbujas pequeñas van a ser mayor que una sola burbuja grande. O sea, si yo tengo un litro, una burbuja de 1 litro, ¿ya? O sea, 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Que tiene un volumen, una burbuja de 1 litro tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos. Si yo eso lo divido por 100 y formo 100 burbujas, ¿ya? 100 burbujas de 10 centímetros cúbicos cada una, 10 por 100 mil, ¿cierto? Esas burbujas de 10 centímetros cada una, que son 100, la suma de ellas van a tener más superficie que una burbuja de 1 litro. Ese es el tema. Entonces la sumatoria de las burbujas que suman un volumen igual a una burbuja grande, la sumatoria de esas superficies es mayor, ¿ya? O sea, si tuviera que pintar 100 burbujas de 10 centímetros cúbicos cada una, voy a gastar más pintura en esa burbuja que la que gastaría en una burbuja de 1 litro. Ese es el tema, ¿ya? Es algo parecido a lo que ocurre cuando chancamos el mineral por tronadura, ¿cierto? Cuando yo trono el material aumenta de volumen, ¿se acuerdan? Por el volumen de huecos que hay. Es algo parecido, pero en este caso estamos hablando de superficie, o sea, lo que cubre la burbuja, ¿ya? La burbuja en sí, toda la superficie de la burbuja, si yo la divido en muchas burbujas pequeñas en vez de una grande, las burbujas pequeñas van a sumar más superficie que la burbuja grande. Entonces la sumatoria de las burbujas generadas por un mismo volumen va a ser mayor que la superficie de un solo volumen de burbuja. Eso es lo que les traté de explicar en la clase anterior. Esa es la idea de generar muchas burbujas pequeñas y tienen que ser resistentes, porque la idea es que no lleguen arriba y se revienten, ¿no es cierto? Tienen que mantenerse, tienen que tener una cierta viscosidad que les permita resistir y mantener el cobre hasta que yo lo saque, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, las burbujas no pueden reventarse al tiro. Tienen que llegar arriba y mantenerse flotando hasta que yo retire el cobre que está adherido a las partículas, perdón, que está adherido a las burbujas que salieron a la flote. Entonces, no tienen que reventarse al tiro. ¿Qué es lo que es la celda de flotación? Es un envase de acero inoxidable. Bueno, vimos unas que son de acrílico, pero en general las que se trabajan industrialmente son envases de acero inoxidable, donde se diluye la pulpa, ¿cierto? Agregando agua y químicos de flotación. Ya le agregué colector en la etapa de molienda, le agrego más colector en la etapa de flotación, agrego espumantes, como les dije, y depresores. En este caso, en el caso del cobre, para deprimir o decantar, ¿qué cosa? La pirita. Abajo de la celda de flotación hay un mezclador de paletas, ¿ya? Un mezclador de paletas que es como una especie de, ¿cómo se dice? Una especie de hélice que está abajo en el fondo girando, y eso me permite mantener homogenizado la pulpa que está dentro de la celda, o sea que tenga una característica común por donde la mida. Para eso es la hélice que está en el fondo, o ese mezclador que está en el fondo. Y además tengo que agregar aire, ¿cierto?, a esta sopa. El aire es el que me permite generar las burbujas, ¿cierto?, que finalmente van a arrastrar el cobre, que es lo que me interesa. Ahí tengo una celda de flotación de laboratorio. Esta celda de flotación que nosotros tenemos en el laboratorio de metalurgia en la universidad, ustedes no lo han podido ver, obviamente, por el tema de la pandemia.
Apenas termine los voy a llevar para allá, para que puedan conocer más cosas. Bueno, es una celda de flotación que es para, ¿cómo se dice? Tratar a escala estos procesos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, si esta celda es de 1 litro, yo voy a llevar el mineral de la mina X y ver con cuánto es el colector ideal que voy a poder flotar, ¿cierto? El sulfuro de cobre. ¿Cuánto es el espumante ideal? ¿Y cuál espumante ideal? ¿Cuál es el colector ideal? ¿Y con qué cantidad? Y así voy a saber cuánto voy a necesitar para tratar 100 litros, 1000 litros, que es 1 metro cúbico, 100 metros cúbicos. Entonces yo puedo, de alguna forma, escalar el proceso una vez que logro la eficiencia en 1 litro. Una vez que pruebo los distintos colectores que hay en el mercado, con distintas cantidades, lo mismo con los distintos espumantes y las distintas cantidades de espumantes, yo voy a lograr eficienciar, lograr de forma eficiente el proceso, y con eso yo voy a poder después saber cuánto voy a necesitar para tratar, por ejemplo, 2000 metros cúbicos que voy a tratar al día en una mina grande, como simplemente multiplicando lo que hice, ¿cierto?, con 1 litro, las cantidades de colector, las cantidades de espumante. Con eso yo me puedo planificar cuánto colector, cuánto espumante necesito en planta y cuánto tengo que agregar en cada celda, dependiendo de su capacidad. Esa es la idea de tener estas celdas de flotación. No son de juguete, ¿ya? Son pequeñas porque con esto yo logro trabajar a escala el proceso que después voy a tratar industrialmente. Entonces, aquí me puedo equivocar con 1 litro, con 2 litros. Entonces, pero una vez que ya tengo el porcentaje idóneo, ¿cierto?, de colector y de espumante, eso yo lo extrapolo al proceso real, al proceso ya más industrial. Ahí tengo la misma celda, pero en forma virtual. Ahí tenemos esas paletas que van girando, ¿cierto?, y que van recogiendo la espuma que va saliendo, que va rebalsando de la celda, porque yo continuamente estoy agregando pulpa, ¿ya? Abajo tengo el mezclador, está entrando aire por debajo, ¿cierto? Y con estas paletas yo voy rescatando la espuma, que es lo que tiene el concentrado de cobre, ¿cierto? Pero de forma húmeda. Ahí está el mismo proceso con una celda de flotación de laboratorio también, pero más antigua, que no tiene, no es automático el proceso, ¿cierto? Como en el caso anterior, que esto gira en forma automática. Aquí la persona, ¿cierto?, tiene que ir con una paleta como de goma, ir sacando la espuma, se va recolectando esa espuma, después se filtra y después se seca. Y ese es el concentrado, así se obtiene el concentrado de cobre u otro concentrado de otro metal que yo esté flotando, con el respectivo, ¿cierto?, colector, de acuerdo a lo que queramos flotar. Ahí tenemos celdas de flotación industriales, las mismas paletas de gomas que giran, ¿cierto? Ahí tengo una celda de flotación ya trabajando, es una foto, ¿cierto? Y ahí arriba se ve, ¿cierto?, la espumita que tiene el cobre, que es el material de interés. No solamente estoy flotando cobre, también estoy flotando molibdeno, ¿ya? El molibdeno es un mineral que normalmente está asociado a las menas de cobre, ¿ya? Entonces, donde hay cobre, generalmente hay molibdeno. Esperen un poquito. Clase. Ya. Ya, es que me interrumpieron, ahora sigamos. Ya, entonces aquí tengo la celda de flotación, esa es la espumita que tiene cobre y también tiene molibdeno. Ahí se ven los motores que hacen girar, ¿cierto?, los mezcladores, motores eléctricos. Ahí hay una celda de flotación más grande aún, pero la gracia es que tiene un corte que me permite ver el mezclador en el fondo. Por aquí abajo sale la ganga, ¿cierto?
con pirita en el caso del cobre, que decanté con cal. Por aquí sale la espuma con mineral de cobre, principalmente. Por aquí sale la espuma con mineral de cobre. Esto vendría siendo una celda automática, ¿cierto? No hay un paleteo manual. Ahí se ve, así es como se ve la espuma que se va recolectando, ¿cierto? Por rebalse, en el caso de estos equipos industriales, que son de operación continua, donde sí constantemente estoy inyectando, ¿cierto? Pulpa, colectores, espumante y aire. Y eso es lo que se obtiene, ¿ya? Burbujas con cobre adherido a él. Posteriormente, esta espuma con mineral útil, ¿cierto?, es barrida de la superficie de la celda por medio de una paleta de goma y separada para su posterior secado. Primero se filtra y después se seca. Una vez secada, se obtiene un polvillo fino de concentrado de mineral. En el caso del cobre hablamos de concentrado de cobre, ¿ya? Eso es lo que a veces se vende directamente y no se generan ánodos. Por ejemplo, Pelambre lo que vende es concentrado de cobre. Ya no vende ánodos ni cátodos de cobre, vende concentrados de cobre. Hay varias minas que hacen eso hoy en día. No venden el cobre fino, sino que venden el concentrado de cobre. Tiene sus pros y sus contras eso, obviamente. Los pros que tiene es que no me tengo que hacer cargo, ¿cierto?, de lo que es la fundición y lo que implica la fundición, ¿cierto?, que es contaminación atmosférica principalmente. Pero también no me pagan lo mismo, ¿cierto?, al vender concentrado de cobre que vender cobre fino. Entonces, por un lado pierdo un poco de dinero. Una vez que tengo el concentrado de cobre, ¿cierto?, paso a la etapa de pirometalurgia, donde ya las etapas de afino vienen por fuego, con calor. Por su parte, la pirometalurgia supone el tratamiento térmico del mineral, ¿cierto?, en hornos, el cual se expone a elevadas temperaturas en presencia de agentes reductores, ya para eliminar el oxígeno. En general, este tipo de tratamiento se aplica a grandes masas de mineral, de las que se separa el metal útil, que es el metal de interés, en este caso el cobre, por fluidificación, es decir, por el paso del sólido a dos fases líquidas. Una es la escoria, ¿cierto?, que me va a flotar sobre la fase del metal útil, que es más pesada y se va al fondo. Entonces aquí, por la diferencia de densidad del fluido, la escoria va a flotar y abajo de la escoria va a estar, en este caso estoy hablando del tratamiento del cobre, va a estar el cobre, ¿ya? La mata de cobre. Una vez, perdón, entonces voy a tener dos fases líquidas, la escoria y también la mata de cobre. Una enriquecida con el metal y otra empobrecida que recibe el nombre de escoria. Aquí tengo un ejemplo de lo que es un alto horno. Aquí estamos viendo cómo se trata el hierro, que también es un metal útil, y también tenemos minería del hierro en Chile. En los años 70, 80 tuvimos mucha minería del hierro. La mina del hierro más importante en la tercera región era el Tofo. Hoy existe la compañía minera Huasco, cerca de Vallenar, que es un rajo del cual se obtiene hierro. También hay un rajo en la cuarta región, en el Romeral. Las regiones que tenían más hierro eran justamente la cuarta región y la tercera región. Ya hay todo un cordón ahí de yacimientos de hierro que están más o menos a la misma altura respecto del mar. Entonces se habla de un cordón de hierro que está ubicado entre la tercera y la cuarta región. Ahí tengo un alto horno, se llama alto horno por el tamaño que tiene esto, son más de 50 metros de altura estos altos hornos. Por arriba se ingresa la mena, ¿cierto?, que en este caso es la magnetita, que es el mineral que tiene alta concentración de hierro. Esa es la mena para los minerales de hierro. Se agrega piedra caliza y coque, ¿ya? La piedra caliza es carbonato de calcio. Entonces la piedra caliza me sirve para generar la escoria, que flote todo lo que no es hierro, y el coque obviamente para darle calor y combustión a este proceso.
Entonces ahí se ven las distintas temperaturas que alcanza el horno, en la parte más alta 250, después 600 y en la parte más baja 1600 grados Celsius. Ahí se ve una tobera por donde se inyecta aire caliente, ¿ya? Que es parte de lo que se necesita, ¿cierto?, para la combustión del carbón que genera el calor, para separar la escoria del hierro una vez fundido. Entonces necesito fundir la mena para separar el hierro de la escoria. Y justamente la piedra caliza es lo que me sirve para lograr esa separación, ¿ya? El fundente. Entonces por abajo sale el hierro fundido y por arriba sale la escoria. El alto horno se carga por la parte superior con una mezcla de mena, de hierro, coque y piedra caliza. El coque sirve como combustible, es decir, entrega la energía necesaria para producir las altas temperaturas requeridas, ¿cierto?, para fundir el hierro. Y además aporta los gases reductores, ¿ya?, que son el monóxido de carbono y el hidrógeno. La piedra caliza o carbonato de calcio sirve como fuente de cal, que reacciona con los silicatos y otras sustancias para formar la escoria. Otra materia prima importante es el aire, que contiene oxígeno, ya que es requerido, ¿cierto?, para la combustión. El proceso químico que ocurre es el siguiente. Entonces, en el horno, el oxígeno reacciona con el coque y se forma monóxido de carbono. El coque es el carbón mineral, también se le llama carbón coque, y liberando energía calórica. Entonces, aquí hay una reacción exotérmica. El carbón sólido, al combinarse con oxígeno gaseoso, va a generar monóxido de carbono, ¿ya? Es una reacción exotérmica porque libera calor. El vapor de agua reacciona con el carbono, produciendo monóxido de carbono. Todas estas reacciones ocurren en el horno. El vapor de agua reacciona con el carbono, produciendo monóxido de carbono e hidrógeno. Esta reacción es endergónica, y además sirve para regular la temperatura en el alto horno. O sea, esta absorbe calor, no libera calor, absorbe calor. Entonces el agua, que está en vapor de agua, por eso dice G de gas, el vapor de agua gaseoso o el agua gaseosa, al combinarse con carbón sólido, me va a generar monóxido de carbono, pero también hidrógeno, gaseoso ambos. Estos dos gases son los encargados de reducir los óxidos de hierro a hierro metálico. Entonces se me transforma la magnetita a hierro metálico. Entonces la magnetita sólida, que es la mena que estoy ingresando por arriba, ¿cierto?, más monóxido de carbono, va a generar hierro sólido, Fe es hierro, ¿cierto? Hierro sólido más CO2 gaseoso. Y también la magnetita sólida que estoy ingresando por arriba se va a combinar con el hidrógeno y me va a generar hierro sólido también, más vapor de agua. Entonces siempre cuando hay procesos de combustión con la suficiente cantidad de oxígeno, por eso tengo que inyectar aire, voy a tener como productos de esa combustión CO2 y vapor de agua, siempre. CO2 y vapor de agua. Cuando la combustión es incompleta, se genera monóxido de carbono y pasa a ser un problema. O los gases nitrosos también en la minería, ¿cierto? El hierro fundido se acumula en la base del alto horno y sobre él queda una capa de escoria que impide que el hierro reaccione nuevamente con el oxígeno. Entonces, por un lado, el carbonato de calcio me ayuda a generar escoria, ¿cierto?, como fundente, y a su vez esa escoria me sirve para que el hierro fundido no se vuelva a combinar, está protegido, ¿cierto?, por esa capa de escoria, no se vuelva a combinar con el oxígeno. La mayor parte del hierro que se obtiene se ocupa en la preparación de acero, ¿ya? Acuérdense que el acero es hierro con aproximadamente, más bien dicho, menos que un 2% de carbono. Entonces, el acero, ¿qué es lo que es? Es hierro cuando tiene menos de un 2% de carbono. Eso es como una definición básica de acero, porque hay muchos tipos de acero, acero dulce. ¿Ah? La hidrometalurgia
volviendo al tema de la hidrometalurgia, consiste en el tratamiento del mineral o su concentración mediante el concurso, entre comillas, ¿cierto?, de un disolvente adecuado o solvente adecuado, de acuerdo al mineral a tratar. Les expliqué que el proceso de lixiviación más común que todos hemos visto, ¿cierto?, es cuando nos preparamos una taza de té, una bolsita con té, ¿cierto?, al agregarle agua hirviendo, esa agua hirviendo pasa a ser el disolvente adecuado para el té. Con eso yo obtengo lo que me interesa, porque yo no me como las hojas, ¿cierto? Solamente saco lo que me interesa de esa bolsita con té. Y eso es la teína, ¿cierto? Lo que le da el color a el agua hervida. De esta forma se obtiene una solución de la que se separa un precipitado que contiene el metal por formación. En el caso del cobre, esa solución que arrastra lo que me interesa, que es el óxido de cobre, es una solución ácida, una solución de agua con ácido sulfúrico. Esa viene a ser la solución lixiviante, lo que arrastra, ¿cierto?, el metal de interés. Finalmente, una vez que está agotada la pila, después de más o menos un mes del proceso, ¿cierto?, de lixiviación, yo tengo que retirar esas pilas, no, quedan ahí ocupando un terreno, tengo que sacarlas de ahí, esos ripios de lixiviación, así se le llaman las pilas agotadas, ripios de lixiviación, tengo que sacarlas de ahí para nuevamente colocar eh, material que viene de la aglomeración, ¿cierto?, del aglomerador que les dije que era un cilindro, ¿cierto?, por donde se introducía el material chancado, y para no perder el material más fino, se aglomera con una solución ácida. Y ahí eso es lo que yo voy, con ese material que viene del aglomerador, es lo que voy generando pilas para posteriormente lixiviar. Entonces, toda esa solución lixiviante, al pasar por la pila o por el montón de material con óxido de cobre, va siendo recopilado, va siendo recibido por abajo, ¿ya? Bajo la pila de lixiviación hay una membrana, una geomembrana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurre que la solución lixiviante va bajando por gravedad, haciendo y va barriendo el cobre hasta llegar a esa geomembrana, que es como una, un mantel, ¿cierto?, entre plástico y goma, por eso se llama geomembrana, y eso, con un declive, con una pendiente que yo tengo, se recibe en una piscina de decantación, una piscina de decantación. Ahí se junta la solución ácida, se le llama solución pobre de cobre. Solución pobre de cobre. Esa es la que viene del proceso de lixiviación. ¿Ya? Es una solución ácida con cobre, ¿cierto? Como ion, es cobre más 2 SO4. Cobre más 2 SO4. Ese cobre más 2 es el que yo recibo en piscinas de decantación, pero está diluido, ya no está concentrado. Entonces ese proceso después tiene que pasar por lo que yo les dije, que es la extracción por solvente, donde esa solución pobre yo la junto con un orgánico que es afín al cobre, solamente al cobre, y capto el cobre más 2, en ese orgánico. ¿Ya? Ese orgánico se le llama orgánico porque viene, es parecido al querosén, ¿ya? De hecho, en algunos procesos se utiliza querosén, pero tiene un elemento afín al cobre. Entonces ese orgánico queda cargado con cobre, ¿cierto? Porque sacó todo el cobre que tenía la solución pobre, que yo capturé en una piscina antes. Entonces esa solución pobre, una vez que le saqué el cobre, lo vuelvo nuevamente a la etapa de lixiviación. No pierdo esa agua con ácido, la vuelvo a la etapa de lixiviación. Ya le saqué el cobre. Ese cobre quedó retenido, ¿cierto?, en el orgánico. A eso se le llama extracción por solvente. A esa extracción por solvente, a ese orgánico cargado con cobre, después yo lo mezclo con una solución pura ácida, una solución que no tiene restos de tierra, que no tiene otros elementos que no me interesan, es una solución ácida pura, no viene del proceso de lixiviación. Entonces esa solución ácida pura es más afín aún que el propio orgánico que ya está cargado con cobre. Entonces le va a sacar todo el cobre al orgánico, me va a quedar el orgánico descargado y yo lo puedo seguir utilizando, ese orgánico descargado, y me va a generar como producto, ¿cierto?, al descargar el orgánico, una solución ácida rica en cobre, una solución ácida rica en cobre. Esa es la que yo llevo
a electroobtención. Esa solución rica en cobre es la que llevo a electroobtención. Eso se hace en una celda también, agregando un voltaje a esa celda, ¿ya? Esa celda se llama celda electrolítica, y en la que tengo ahí, que encontré, ¿cierto?, en internet, es una celda electrolítica. La única diferencia es que aquí se está mostrando cómo es el proceso de electrorefinación, ¿ya? O sea, los ánodos que yo obtengo de la fundición, que son de un 97 a 98% de pureza, lo agrego a esta celda electrolítica y por el proceso de electrólisis, ahí tengo una solución ácida, se va disolviendo el ánodo, generando iones de cobre SO4, como dice ahí, solución de cobre SO4, ¿ya? Porque es una solución ácida que va a disolver el cobre del ánodo y va a migrar, solamente el cobre va a migrar, solamente el cobre más 2 va a migrar al cátodo, por esa diferencia de potencial eléctrico o voltaje que tiene esta celda. Por eso dice ánodo positivo, cátodo negativo, ¿ya? Por eso se habla así de ánodo y cátodo, porque yo con una diferencia de potencial eléctrico o voltaje, que es lo mismo, logro que el ánodo se disuelva y solamente se electrodeposite en una lámina de cobre fina o en una lámina de acero inoxidable el cátodo puro, o sea, el cobre puro. Entonces transformo un ánodo por electrorefinación, utilizando el proceso de electrólisis, en un cátodo, ¿ya? Entonces, los ánodos que tenían un 97 a 98% de pureza se transforman en cátodos con un 99,99% de pureza. Pero ¿y dónde quedó el resto? ¿Cierto? El otro 3%. El otro 3%, que son otros metales, ¿ah?, que estaban en el ánodo, que pueden ser un poco de oro, un poco de platino, un poco de plata, y es así, van quedando abajo en el fondo. Eso es lo que le llaman lodo anódico. Lodo anódico. Y ese lodo anódico es muy valioso, ¿cierto? Porque tiene oro, plata, puede tener platino incluso, ¿ya? Entonces, cuando yo hago electrorefinación, obtengo también como un subproducto el lodo anódico, que si bien es muy poca cantidad, estamos hablando de 3% más o menos en peso de cada ánodo, pero tienen minerales muy valiosos, como el oro, la plata, ¿ya? Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? La próxima clase la tomamos aquí en esta imagen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Ya. ¿Nos estamos viendo entonces? Chao, que esté bien. Chao. Chao, profe. Espero que le haya quedado más claro ahora.